Segunda lección de Antropología Teológica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la segunda lección de Antropología Teológica, asignatura que hemos dividido en 4 partes. En la clase anterior ya veíamos la introducción, pues hoy comenzamos con la primera parte. En primer lugar, el concepto de antropología teológica como ciencia, y después veremos avanzando en el origen del hombre, hecho imagen y semejanza de Dios. Bien, comencemos por la primera parte, el concepto. Antropología teológica o antropología cristiana es una rama de la teología dogmática cristiana católica que estudia al hombre desde el punto de vista de la revelación que está contenida en la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición, pero especialmente en la Sagrada Escritura, estableciendo pues de esta manera el concepto cristiano del hombre, digamos así. Entonces, desde siempre el concepto del hombre ha estado siempre en las diversas ramas de la teología, pero también en la escolástica, que es la filosofía, y el Concilio Vaticano II, que en el ámbito católico habla de este tratado de antropología teológica, afronta más bien, o sea, el Vaticano II trata de llegar al problema del concepto del hombre en cuanto que es destinado este ser humano a la participación de la naturaleza divina y también del hombre que en cuanto que él, según la revelación, está llamado a ser hijo de Dios. En este sentido, por lo tanto, en esta concepción más genuinamente cristiana del término antropología teológica, la revelación como tal, hablando de la Biblia, no tiene otro objeto sino Dios mismo. El objeto primario de la Sagrada Escritura, de la revelación, es Dios mismo. Porque Dios es el que se da a conocer mediante Cristo, verbo encarnado, para que los hombres en el Espíritu, por medio del mismo Cristo, tengamos acceso al Padre. Dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum número 2. También el hombre es una primera aproximación. En la Sagrada Escritura, el hombre es el destinatario de la revelación y de la salvación que la Sagrada Escritura anuncia y realiza. Por eso tenemos que decir que el hombre no es el objeto directo de la revelación. El objeto directo de la revelación es Dios, que es el que se quiere revelar. Pero, por otro lado, el conocimiento de Dios y de la salvación en Cristo se nos ofrece y nos descubre la definitiva vocación del ser humano. Nos descubre también la revelación, el designio de Dios sobre el hombre, con una profundidad que de otro modo no nos hubiera sido nunca accesible, ¿verdad? Entonces la Sagrada Escritura en profundidad nos revela, al revelarnos a Dios, nos revela cuál es el designio de Dios sobre el hombre, ¿verdad? Es la única manera que nosotros podemos entender. Por eso, de este modo, el hombre, precisamente en cuanto es destinatario de la revelación divina, este hombre se convierte también en objeto de la misma revelación. Fíjense ustedes lo que hemos dicho. Dios es el objeto primario de la revelación, pero como Dios se revela al hombre, entonces el hombre también se convierte en objeto de la misma revelación, porque es a él a quien se dirige Dios. Y solo a la luz de la salvación de Cristo
Esa salvación que Cristo nos trae, solo a la luz de esa salvación descubrimos a qué estamos llamados y por consiguiente descubrimos a la luz de la salvación, descubrimos quiénes somos nosotros. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor al Espíritu Santo, este Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la subliminidad de su vocación. Esto quiere decir entonces que Cristo, al revelarse, nos revela quiénes somos nosotros. Porque nosotros tenemos que parecernos al Cristo, ese nuevo Adán que se revela en la revelación, en la Sagrada Escritura, en el magisterio, en la tradición. Por esa razón, la revelación cristiana supone el hombre, se supone que ya existe el hombre. Y por lo tanto, una cierta idea de este hombre tendrá de sí mismo, ¿verdad? Pero por otra parte también, la novedad de esta encarnación, de la encarnación del Hijo de Dios, no puede dejar de enriquecer y de iluminar esta visión que se tiene del hombre. El mismo hombre tiene su visión de sí mismo con esta revelación. Cristo encarnado nos dice mucho, quiere decir esto, enriquece esta revelación, la encarnación de Cristo. Por lo tanto, a partir de la revelación, el cristianismo puede y debe reivindicar una noción propia del hombre. Ya tenemos que entender quién es el hombre, que en muchos aspectos este concepto cristiano del hombre debe coincidir con el concepto que ofrece la filosofía, el concepto que ofrecen las ciencias humanas, que estas dos ciencias, filosofía y ciencias humanas, deberán enriquecer con sus aportes, pero que poseerá una irrenunciable originalidad la antropología teológica, porque viene directamente de la revelación de Dios. Y en este sentido estamos hablando, pues cuando descubrimos este hombre revelado por Dios mismo, estamos hablando pues de la antropología cristiana o antropología teológica. Ahora bien, segundo elemento, el hombre creado a imagen de Dios. La Sagrada Escritura, para hablarnos de la creación del hombre, nos va a hablar en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, el libro de Génesis, y este estudio se hace con referencia a las tres tradiciones principales en las que se toma para la narración de la creación, ¿verdad? El creacionismo o el Génesis o las primeras páginas de la Sagrada Escritura. Hay un relato o una tradición yavista, hay un relato o una tradición sacerdotal y la visión sacerdotal, esas dos en primer lugar, ¿verdad? Entonces, de hecho, si bien es claro que la Sagrada Escritura no trata de ofrecernos una antropología sistemática, o sea, que la Sagrada Escritura es para hablar de Dios, no para hablar del hombre, es igualmente evidente que también la Sagrada Escritura habla del hombre en muchas de sus páginas, comenzando desde las primeras páginas de la Biblia, ¿verdad? En primer lugar, en el Génesis, el relato yavista o la tradición yavista de la creación y de la caída del hombre en el pecado del Génesis capítulo 2 y capítulo 3, nos presenta ya al hombre como el centro de la obra creadora de Dios. Dios que crea al hombre, el hombre que es formado por sus manos, el hombre que recibe de Dios la vida, del propio aliento divino, dice el Génesis 2:7. Para el hombre, Dios planta el jardín del Edén y le ordena que ponga nombre a los animales. Esa ordenación que ponga nombre a los animales lo está haciendo al ser humano como príncipe de la creación. Le da por último Dios al hombre una ayuda adecuada porque no es bueno que el hombre esté solo, dice el Génesis. Entonces tenemos aquí el núcleo en el relato yavista, el núcleo de una profunda antropología.
¿Por qué? Porque el hombre está llamado a servirse de la creación y a dominarla, y es un ser eminentemente social. El hombre también es hecho para estar en comunión con los otros hombres, pero vivirá solamente si mantiene la relación con Dios, que lo ha creado y le ha comunicado su misma vida a través del soplo del Espíritu Santo, y si es fiel a sus mandatos, ¿verdad? Esto quiere decir, la tradición yavista, que la relación con Dios, el hombre con Dios, es esencial para el hombre. Y es esa relación de Dios, el hombre con Dios, esa es aquella dimensión totalizante a partir de la que se articulan todas las demás dimensiones del hombre. Este es el relato yavista de la creación. Veamos ahora el relato de la tradición sacerdotal de la creación en el libro del Génesis capítulo 1. El relato sacerdotal señala también la primacía del hombre sobre el resto de la creación. Se introduce aquí por primera vez la idea de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la tradición sacerdotal es la que incluye este concepto de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esta es la característica del ser humano que el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes número 12, coloca en primer lugar cuando trata de explicar la respuesta de la Iglesia al interrogante acerca del hombre. ¿Quién es el hombre? Entonces el Concilio Vaticano II usa la tradición sacerdotal del Génesis para revelarnos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esta interrogante sobre el hombre que se ha dado a lo largo de toda la historia, y que se dan todavía opiniones tan diversas e incluso contradictorias actualmente en el concepto de qué es el hombre. Por eso merece la pena, por lo tanto, que veamos brevemente el sentido, ¿verdad? El sentido que debe tener de estas expresiones y el modo de cómo las debemos interpretar en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia hasta el momento actual. Tenemos que estar claros entonces cómo la Iglesia pues define al hombre. Estando claro, escuchando todas esas opiniones, dice el texto que profundicemos un poco en este relato sacerdotal de el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Bien. Hablando del documento sacerdotal, el dominio del hombre sobre las criaturas es un elemento que se encuentra en esta tradición sacerdotal del libro del Génesis y deriva ciertamente del hecho de su creación a imagen y semejanza de Dios, dice el Génesis 1:26. Igualmente se pone de relieve en estos versículos el carácter social del hombre. El hombre hecho a imagen de Dios es varón y mujer. Pero también aquí la relación del hombre, digamos así, ¿verdad? El hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, decíamos, pero también, ¿verdad? Aquí la relación del hombre con Dios, aún con la diferencia radical entre creador y criatura, él es de naturaleza divina, nosotros somos de naturaleza humana, esa gran diferencia, aún esa diferencia es lo que parece determinante, ¿verdad? El simple dato de que Dios crea a su imagen y semejanza, eso califica en primer lugar el obrar divino por su parte y determina también a su vez que el hombre sea distinto de las demás criaturas creadas, de la naturaleza visible. El ser humano, según la tradición sacerdotal, por lo tanto, ha sido creado para existir en relación con Dios,
para vivir en comunión con Dios. Y estos mismos elementos se encuentran también en el libro del Génesis capítulo 5, donde se establece además una cierta analogía entre la creación de Dios, del hombre, más bien entre la creación del hombre hecho por Dios a su imagen y semejanza, y la generación de Set, el primer hijo de Adán, según la semejanza e imagen de su papá Adán, ¿verdad? Entonces, la condición, por lo tanto, de imagen de Dios hace que la vida humana sea sagrada, dice el Génesis 9:6. Repito, importantísimo. Todo esto que hemos dicho hasta ahora, que esa condición de que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza hace que la vida humana sea sagrada. Y eso es delicado porque ahora hay mucha manipulación de la vida humana, ¿verdad? Empezando con la bioética. Ahora bien, el dominio que tiene el hombre sobre el resto de las criaturas, y también entendiendo la vocación de Dios que Dios nos ha dado a participar de su vida inmortal, todos estos son los puntos que se ponen de relieve en relación con la creación del hombre a imagen y semejanza divina en todo el resto de los textos del Antiguo Testamento, donde vuelven a aparecer este motivo. El motivo, ¿cuál es? El hombre hecho a imagen de Dios. Siráside, el libro de sabiduría, también el Salmo 8. El Salmo 8 es precioso en ese sentido. ¿Quién es el hombre? Dice el salmista, para que te hayas fijado en él. Lo hiciste poco menos que los ángeles, pero lo llenaste de gloria y de grandeza. Por su parte, también en el Nuevo Testamento se afirma que la imagen de Dios es Cristo. En primer lugar, dice San Pablo a los Corintios, a los Colosenses, y la carta a los Hebreos, también San Pablo a los Filipenses. La imagen de Dios es Cristo, repito, ¿verdad? Esto no significa que se olvide la condición del hombre como creado a imagen y semejanza de Dios. Por el contrario, se afirma que el hombre ha sido llamado a convertirse él como ser humano en imagen de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces el hombre ha sido llamado a convertirse en imagen de Cristo si acepta por la fe la revelación de Cristo y la salvación que Cristo le ofrece, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Ahora bien, el Padre nos ha predestinado a conformarnos según la imagen de su Hijo, para que su Hijo, sea primogénito entre muchos hermanos. San Pablo lo dirá a los romanos, más bien, en el capítulo 8. Cristo por eso es primogénito de toda criatura. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha asemejado a su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo se encarnó, su Hijo era verdadero hombre. Nosotros somos verdaderos hombres en Cristo Jesús, ¿verdad? Y como hemos llevado siempre la imagen del primer Adán, el Adán terrestre, hecho de alma viviente, llevaremos también la imagen del Adán celestial, Cristo Jesús resucitado, en la participación de su cuerpo espiritual en la resurrección de la carne. Recuerden el credo. Ahora bien, por eso el destino del hombre es, por consiguiente, pasar de ser imagen del primer Adán a ser imagen del segundo Adán, Cristo Jesús. Todo esto no es algo marginal o accesorio en la esencia misma del ser humano, sino que esta es la verdadera vocación a la conformación de Cristo que tenemos todos los seres humanos y a revestirnos de su imagen. Y esto constituye lo más profundo de la persona humana.
Y junto a esta reinterpretación cristológica del ser humano, el tema de la imagen y semejanza de Dios, nosotros notamos entonces en el Nuevo Testamento una fuerte orientación escatológica de este motivo de ser imagen de Dios, porque vamos a ser plenamente imagen de Cristo cuando recuperemos nuestro cuerpo resucitado y glorificado, al igual que fue el cuerpo de Cristo glorificado en su resurrección. Entonces, con todo esto, no es aventurado afirmar que si el hombre está orientado a Cristo como meta final de su existencia, esta orientación del hombre, de un modo o de otro, debe existir desde el principio de la creación del hombre. Por eso es convicción. Por lo tanto, es convicción general de toda la Sagrada Escritura, principalmente del Nuevo Testamento, que en el orden de la creación y en el orden de la salvación se hallan en relación profunda el ser humano con Dios. Y todo ha sido hecho mediante Cristo, por eso esa relación con Cristo. Y todo ha sido creado por Cristo y todo camina hacia Cristo, lo dice San Pablo. En los Corintios, en los Colosenses, en los Efesios, en el Evangelio de San Juan, la carta a los Hebreos. Jesús, todos esos textos dicen que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Dice el Concilio Vaticano II, Cristo es la fuente y el culmen de la vida cristiana, y con eso te dice todo el Concilio Vaticano II, porque Cristo es nuestro gran modelo. Ahora bien, hablando de Cristo, la reinterpretación cristológica del motivo de la imagen y semejanza que tenemos de Dios y de Cristo, esta reinterpretación cristológica prosiguió en la teología patrística. Fíjense bien que desde los primeros padres de la iglesia entonces ya se da en relación con el comienzo de la creación y no solo con el de la consumación final. Y también se pone de relieve en la patrística, los primeros santos padres de la iglesia, se pone de relieve entonces la ejemplaridad del Verbo encarnado, el Hijo de Dios que se hace hombre. Por eso solo el Hijo de Dios es imagen de Dios, dice San Pablo. Cristo es imagen visible del Dios invisible. El hombre, por eso, no es estrictamente imagen, sino que ha sido hecho según la imagen. Pero aunque esto sea reconocido en general por todos, difieren las escuelas de la antigua iglesia, ¿verdad? Las escuelas patrísticas, etcétera, cuando se trata de precisar el significado de la imagen de Dios, que es el Hijo de Dios. Dios, Cristo, Dios es imagen de Dios Padre, ¿verdad? Eso tenemos claro. Y a ver cómo lo interpretan los primeros padres de la iglesia en la patrística, las diferentes escuelas de la patrística. Y ello tendrá inmediatamente consecuencia antropológica esta interpretación. Por una parte, la primera escuela de los padres de la iglesia, permítanme que estoy subrayando esto importante. Por una parte, entonces, por ejemplo, los padres alejandrinos. ¿Cuáles son los padres alejandrinos? Los santos padres que vivieron en Alejandría. Por ejemplo, te ponen aquí a dos: San Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría. Les seguirá sustancialmente San Agustín a estos padres de la iglesia. Y ellos, en esta primera escuela de la patrística, consideran al Verbo de Dios encarnado, preexistente en él la imagen de Dios, por supuesto. Y según esta imagen ha sido creado el hombre, ¿verdad? Según esta imagen de Cristo, imagen de Dios, en esa imagen ha sido creado el hombre. Por esto, la imagen de Dios en el ser humano solo hace referencia a su elemento espiritual, el alma, el soplo divino que Dios le da al hombre cuando lo crea del barro. Miren qué interesante.
No perdamos de vista la opinión de la segunda escuela de la patrística. Dice en la primera escuela, alejandrina, Clemente, Orígenes y San Agustín, que el verbo de Dios es imagen de Dios. Y según esta imagen de Cristo, de Dios Padre, y según esa imagen es creado el hombre. Y hace referencia al elemento espiritual, ¿verdad? Que es el alma. Una segunda interpretación de los otros padres de la iglesia, estos padres de los primeros siglos del cristianismo. Dice el texto: por el contrario, los otros santos padres y los otros escritores eclesiásticos, por ejemplo, San Ireneo, Tertuliano, etc., consideran, esta me gusta un poco más, consideran que la imagen de Dios Padre es el Hijo encarnado, por supuesto. El Hijo de Dios encarnado también es imagen visible del Dios invisible, por supuesto, estamos claros en eso. Entonces, Ireneo y Tertuliano, estos otros padres y escritores eclesiásticos, consideran la imagen de Dios Padre en el Hijo de Dios encarnado, que da así a conocer al Dios invisible. Dice San Pablo: Cristo es el visible que da a conocer al invisible. Entonces, el hombre ha sido creado desde el primer instante según la imagen del Hijo, que habría de encarnarse y resucitar glorioso en su humanidad. Cristo, en cuanto que Dios, modelaba al primer Adán de barro. Pensaba ya en su Hijo. Este Dios, cuando modelaba entonces al primer Adán, ya pensaba en su Hijo, que habría de hacerse hombre también, de encarnarse y ser así el Adán definitivo, ¿verdad? El segundo Adán, el Adán celestial. Cristo entonces ya está pensado en el corazón de Dios, este Dios uno y trino, que cuando modelaba al primer Adán, pensaba en su Hijo, que habría de encarnarse, habría de hacerse hombre y ser, una vez el Hijo encarnado, ser el Adán definitivo. Entonces, según esta línea de pensamiento de estos padres de la iglesia, el hombre ha sido creado a imagen de Dios según todo lo que es, en su alma y en su cuerpo, con una insistencia especial en este último, el cuerpo. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios debía encarnarse en la plenitud de los tiempos. Entonces, cuando se crea el hombre, fue antes de la encarnación, ya Dios pensaba: este cuerpo va a ser también cuerpo del Hijo verdaderamente de Dios, el primogénito, que además de primogénito se hizo el primero de todos sus hermanos. Entonces, según esta línea, repitamos, de pensamiento, el hombre ha sido creado a imagen de Dios según todo lo que es, en su alma y en su cuerpo, con una insistencia en su cuerpo. Por eso, ningún aspecto del ser humano queda excluido de esta condición de imagen y semejanza de Dios, ya que todo el hombre, cuerpo y alma, ha sido llamado a participar de la resurrección de Cristo. A pesar de estas notables diferencias entonces de estas dos escuelas de los padres de la iglesia, hallamos de nuevo unidad en la teología de los primeros siglos, en esta distinción que existe entre la imagen y las semejanzas divinas. Porque mientras la primera que veíamos viene ya dada con la creación, la segunda reflexión se refiere a la perfección escatológica y a la consumación final que tendrá el ser humano al ser semejante a Cristo, ¿verdad? Cuando lo veamos tal cual es. Entonces, aunque esta distinción no encuentre un apoyo totalmente literal en la Sagrada Escritura, no es del todo ajena a la Sagrada Escritura, siempre está contenida. Y por otra parte también pone bien de relieve un aspecto muy presente en el Nuevo Testamento,
el carácter de camino de la existencia humana, la necesidad constante del progreso en la unión y el seguimiento de Cristo. Acuérdense que Él dice, yo soy el camino. Entonces tenemos que recorrer el camino de Cristo para irnos asemejando a Él, ir progresando en la unión y en el seguimiento de Cristo. Por lo tanto, esta distinción no se mantuvo en la historia de la Iglesia en general en los tiempos sucesivos. Esta distinción solo se dio en el momento de que se encuentra esta interpretación, pero esta no sucedió en el tiempo. Porque por otra parte, el sentido cristológico de la creación del hombre a imagen y semejanza divina se ha hecho menos explícito en la teología. O sea, en la teología ha sido más explicitado. Y está contenido también mucho en la conciencia cristiana. Por esto es tanto más de alabar la contribución que hizo el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, cuando pone, como notábamos anteriormente, ya decíamos, en el hecho de que la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios pone en eso el comienzo y la base de la respuesta cristiana al interrogante sobre este misterio del ser humano. El misterio del ser humano, entonces, dice el Vaticano II, se revela cuando se conoce el misterio de Cristo. Si nosotros conocemos el misterio de Cristo, vamos a conocer el misterio del hombre, porque también el hombre es un misterio. Entonces, según el numeral 12 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Vaticano II, esta condición significa ante todo que el hombre es capaz de conocer y de amar a su Creador, es decir, que es capaz de entrar en relación personal con Dios mismo. A esto se añade su posición de señorío que tiene el hombre sobre todas las criaturas terrenas creadas, de las que ha de servirse para gloria de Dios. Y también hay que reconocer, el Vaticano lo reconoce, la condición social del ser humano, este ser humano llamado a existir en la comunión interpersonal con sus hermanos y con Dios. Entonces, como vemos, se recogen aquí muchas de las intuiciones que veíamos anteriormente en los padres y en la historia del Antiguo Testamento. Todas estas presentes en nuestro rápido recorrido escriturístico que hicimos sobre el Antiguo Testamento, lo que refiere en la Gaudium et Spes número 12, valdría la pena que la leyeran, y también debe leerse en conjunto con el número 22 de la misma página de la Gaudium et Spes, que comienza con estas palabras. Dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que tenía que venir, dice San Pablo a los Romanos, es decir, Cristo nuestro Señor. Por eso no es extraño, por consiguiente, que todas las verdades antes expuestas encuentren en Cristo su fuente y encuentren en Él su vértice, su norte, su culmen. Cristo es la fuente y Cristo es el culmen, el alfa y el omega. ¿Por qué? Porque Él es imagen visible de Dios invisible, dice San Pablo en los Colosenses. Por eso también es el hombre perfecto, Cristo, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, esa semejanza divina que había sido deformada por el primer pecado. Entonces, la orientación cristológica de la antropología cristiana ha sido, por lo tanto, fuertemente subrayada por este Concilio Vaticano II que hemos meditado y que también ha sido ratificada y subrayada fuertemente por el magisterio del Papa San Juan Pablo II, principalmente en la Redentoris Homini. Es una encíclica que también creo que tenemos que estudiar para conocer quién es el hombre, según el pensamiento del Papa San Juan Pablo II. Naturalmente, entonces, ¿verdad? Tendríamos que decir que el magisterio de la Iglesia
no ha explicado en detalles las relaciones entre la cristología y la antropología. Estas dos ciencias no son entendidas de modo totalmente idéntico por la teología contemporánea. Rebasaría los límites en este estudio que estamos realizando esta exposición ni siquiera sucinta de las diferentes posiciones y modelos de explicación que tiene la teología moderna de las dos asignaturas, cristología y antropología. Pero para todos los cristianos ha de ser claro que al recoger la revelación de Cristo, el hombre encuentra respuesta a sus más profundos interrogantes. El que conoce el misterio de Cristo conoce el misterio del hombre. Porque seguir a Cristo no es por consiguiente algo que se le imponga al hombre solamente desde fuera y que no tenga relación ninguna con su ser. Por el contrario, solamente en Cristo alcanza el ser humano la definitiva concepción de su ser. Porque desde el primer instante de la creación, Dios le ha impreso esta orientación al hombre en su conciencia, en su corazón, que es su Hijo. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes 41, también puede afirmar que quien sigue a Cristo, el hombre perfecto, se hace también él más hombre, porque se está asemejando más a Cristo. Y esta novedad indeducible de la encarnación del Hijo de Dios, que es fruto solamente del liberísimo designio de salvación del Padre, o sea, de su gran amor y libertad, y la orientación del mundo y del hombre hacia Cristo, han sido pues puestas por Dios en el alma del ser humano de tal manera que constituye la perfección, Cristo constituye la perfección a la que tienden en este concreto orden de la creación todos los seres humanos, y serán dos puntos. En primer lugar, solo de apariencia contradictoria, que la teología cristiana y en especial la antropología deben de tener presente. ¿Y cuáles son estos dos puntos? Que la fe cristiana nos dice que el hombre no ha sido fiel a este designio divino, y que desde el principio el pecado ha sido una realidad que ha entorpecido la relación con Dios, pero que en su fidelidad Dios nos ha mantenido siempre su amor, y en Cristo la semejanza divina deformada en el hombre ha sido restaurada, dice Gaudium et Spes 22. Entonces, por lo demás, la naturaleza humana, sin duda, profundamente afectada por el pecado, no ha quedado del todo corrompida a raíz, porque ahí en el fondo está la semilla de eternidad que tenemos todos por haber sido creados, imagen y semejanza de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.